¿Qué hizo tu maestro que te hizo llamarlos el peor maestro de todos? Un profesor de escritura de secundaria que rodeó con un círculo la palabra reflujo y dijo, ni una palabra, en tinta roja brillante. Esta fue una tarea de escritura creativa que estaba muy nerviosa de mostrarle. Luego, cuando le mostré que era una palabra en un diccionario de sinónimos, se molestó y preguntó de qué marca era el diccionario de sinónimos, como si tuviera un libro incorrecto. Nunca le gusté y nunca entendí realmente por qué. Los peores eran los profesores que me quitaban libros y me ponían en ridículo porque no estaban de acuerdo o no aprobaban el género o el material de la asignatura. Siempre me gustó la ciencia ficción y los géneros de terror y muchos de ellos no la consideraban verdadera literatura digna de leer. Recuerdo que mi padre se metió en esto con uno de los profesores que desaprobaba El extraño en una tierra extraña de Robert Heinlein, a quien señaló que estaba en la lista de lectura obligatoria de muchas universidades importantes. Papá era así de asombroso, y reprendió al maestro y al principio por tener la temeridad de intentar detener a cualquier estudiante que quisiera leer, independientemente del género. Golpeó a un niño por no quitarse el sombrero. El siguiente semestre se volvió loco y le disparó a su esposa. Luego fue de habitación en habitación y disparó a cada uno de sus hijos. Ella era alcohólica y tiró todas las tareas finales de la clase. Luego procedió a acusar a 25 niños y todos colectivamente no lo entregamos. Otro maestro llamó a la directora debido a lo fuerte que estábamos discutiendo con ella. Finalmente la llamamos borracha y le pedimos a la directora que oliera su termo. Ambos se fueron y no la vimos durante el resto del semestre. Traté de que me suspendieran por una violación del código de vestimenta cuando tenía 15 años. Llevaba el único vestido que tenía en ese momento porque iba al funeral de mi mejor amiga. Se había suicidado 2 días antes. Estaba llorando y rogándole que me dejara quedarme hasta que mi madre recogiera a los amigos que me quedaban para ir al funeral. Luego, dicho maestro me llevó a la oficina y tuve que sentarme en la oficina principal debajo de una lona hasta que mi mamá me recogió. Ella me ató a mi silla, yo era hiperactivo, y también 5. Ella también sostenía mi mano durante la formación por las mañanas y apretaba tan fuerte que mis pequeños nudillos se rompían. Cuando instintivamente intentaba apartar mi mano, ella se aferraba a ella, me sonreía y me preguntaba si le dolía. Me hace sonreír al pensar que probablemente ya esté muerta, bruja. En su defensa, 1993. Fue profesora de inglés en la escuela secundaria. Trató de explicarme que el sol no era una estrella. Le respondí y ella se enojó porque yo no era el maestro. ¿Conoces esa sensación cuando te enojas mucho porque sabes que tienes razón? Ese fui yo, pero me lo comí. Ojalá hubiera cumplido porque me hubiera encantado que ella tuviera que explicarle a su jefe que el sol no es una estrella. Su explicación fue que es un sol, no una estrella. Tenía un profesor de inglés y estaba convencido de que me daba malas notas por el mero hecho de hacerlo. Todos los demás pensaban que estaba lleno de eso. Le di una tarea a una de las mascotas de la clase para que la examinara y le pedí que mejorara. Me mostraron su tarea y dijeron que no hay mucha diferencia aquí. Cuando lo leí, la única diferencia fue la elección de palabras extrañas, sinónimos, pero la estructura era la misma. Ellos obtuvieron 80 y 90 y yo obtuve 60. No tuve ningún problema en compartir mi puntaje y los niños más inteligentes comenzaron a interrogar al maestro sobre los métodos de evaluación. Le gustaba verme desnudarme en el vestuario. Entonces, literalmente, exigiría que me pusiera los calcetines antes que la ropa interior, porque pensó que era extraño que no lo hiciera. Me veía ducharme. Me dio una mala nota en el gimnasio porque no me duchaba y no cambiaba el lugar donde me podía encontrar.
Mi profesor de biología se llevó mi anuario justo antes de las vacaciones de verano. No lo guardé a tiempo. Ese año mis padres se divorciaron y yo me iba a mudar. Le dije esto después de clase y no le importó. Lo guardó hasta el último día. No obtuve ninguna firma. Terminé tirándolo a la basura. ¡Qué bruja! Mi maestra de religión en el grado 11-12 no solo fue la peor maestra de todos los tiempos, también fue el peor ser humano. Nos contaba todos los detalles de su vida, hasta cuántas veces ha tenido relaciones sexuales. Escuché todo sobre su divorcio. Tenía favoritos con los estudiantes. Una vez me quitó las notas de mi tarea y cuando le pregunté por qué dijo que era porque yo parecía una persona miserable. Fui a una escuela pequeña para la escuela secundaria y cambiábamos de maestro para algunas de las diferentes materias. Durante la clase de historia, la maestra de sexto grado nos hizo leer en voz alta nuestros libros de texto y detuvo la clase para gritarme detengase lo que estaba haciendo. Solo estaba mirando mi libro como el resto de la clase. Ella continuó gritándome que pare y yo proclamé que no estaba haciendo nada. Después de que ella continuara reprendiéndome, le pregunté, ¿qué estoy haciendo? Y ella dijo, no lo sé, pero tienes que parar. Luego procedió a castigarme durante el recreo y el almuerzo, donde no se me permitía comer ni salir, pero tenía que sentarme en el pasillo donde ella me verificaba cada 2 minutos. Hacia el final del periodo de recreo, ella salió y dijo que yo, de hecho, no estaba haciendo nada y se quitó su enojo conmigo. Pero quería hacer un ejemplo de mí y se sintió avergonzada frente a los otros estudiantes por regañarme. Haciendo nada. Luego me hizo prometer que no se lo diría a nadie. Esta es la primera vez que relato esta historia. Aún hasta el día de hoy estoy desconcertado por su comportamiento. Uno de los peores maestros que tuve fue en matemáticas de 7º grado. Era mala con la mayoría de los estudiantes, creo que tenía algunos favoritos. Nos hacía sentir estúpidos al enojarse cada vez que alguien no sabía algo, lo que hacía que todos temieran preguntar algo. Ella nos hizo pruebas injustamente difíciles y luego nos gritó cuando lo hicimos mal / fallaron. Su comportamiento asustó a un grupo de personas de la clase, incluyéndome a mí, para que nunca participara, por lo que, por supuesto, también se enojó con nosotros. Dio una cantidad innecesariamente grande de tarea, me refiero a páginas literales de problemas cada noche. Dio tanto trabajo que mis padres dijeron que era demasiado para un estudiante de 7º grado. Ella nunca hizo nada para ayudar a nadie a guiar a las personas en la dirección correcta si estaban confundidas. Ella nunca hizo nada para adaptarse a mis discapacidades, lo que me enfureció tanto. Creo que obtuve un 75 en su clase al final del año y mis padres ni siquiera estaban enojados porque entendieron que lo que ella había hecho y nos había hecho pasar a mí y a los otros estudiantes me había afectado a mí y a mi capacidad para completar el examen. Cantidad extrema de trabajo que asignó ese año. Ella era realmente mala por todos lados. Bueno, he sufrido ataques de pánico desde que era un niño, no sabía qué era en ese momento. Trasfondo: en 4º grado vomité en la escuela y tenía mucho dolor, pero mi enfermera y la maestra de 4º grado pensaron que estaba fingiendo, así que me obligaron a comer y quedarme en la escuela. Mi mamá siempre ha obligado a beber agua cuando se siente mal, así que yo lo hice. Pero terminé vomitando en clase y mi maestra me quitó la botella de agua y la tiró a la basura diciendo que por eso vomitaba. Entonces, el último día antes de las vacaciones de invierno en 4º grado, comí demasiado durante nuestra fiesta de Navidad y comencé a sentirme enfermo y ansioso. Traté de tomar sorbos de la fuente de agua, pero mi maestra de 4º grado me sujetó y me hizo girar y todos los niños vieron cómo sucedía. Terminé mordiéndola para que me dejara ir, y ella llamó a CPS a mi mamá porque esto sucedió. Todo sobre un maldito agua. Absolutamente peor profesor de todos los tiempos. Cuando estaba en la escuela secundaria, mi abuelo murió. Fui a un internado privado,
Así que dejé el campus y me fui a casa durante casi una semana. Les envié un correo electrónico a todos mis profesores y a mi decano, que me iba a perder una cantidad de clases. Todos menos uno respondieron con simpatía y básicamente no hay problema, te pondrán al día cuando regreses. Cuando regresé a la escuela, todo estaba bien hasta mi clase de matemáticas. Cuando me quedé después para pedir los materiales para ponerme al día, mi maestro comenzó a criticarme sobre cómo era mi responsabilidad estar al tanto de las cosas, y que no podía simplemente cortarme la clase y luego esperar que él me ayudara. Bueno, siendo una niña de 14 años que todavía estaba muy en carne viva por haber enterrado a mi abuelo, estallé en años y logré ahogar, pero mi abuelo murió como mi única defensa. El maestro al menos tuvo la cortesía de parecer que se sentía mal, y dijo que me traería mis cosas más tarde y volví a mi dormitorio. Probablemente no sea tan malo en comparación con las experiencias de otras personas, pero él es literalmente el único maestro que me hizo llorar. Tampoco era bueno enseñando matemáticas, por lo que era un poco horrible. Odié esa clase de matemáticas ese año.